Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tiempo Extra, un podcast en donde hablaremos de los deportes, de todo lo que tenga que ver con el mundo deportivo, por supuesto con nuestros compañeros quienes están en esta mesa. Bienvenidos, siéntanse cómodos, esto es Tiempo Extra. Hablaremos primero con nuestros compañeros, los saludaremos rápidamente para iniciar con nuestros temas. Uno a uno, ellos desglosarán todo lo que tiene que ver con la historia, con las informaciones que tengamos en el mundo del deporte. Don Keiner Patarroyo, buenos días, ¿cómo me le va? Bueno, muy buenos días, Walter, a ti y a toda la gente que nos va a estar escuchando precisamente en este magazine, a nuestros compañeros José y Camilo y a nuestro productor también. Hoy iremos desglosando más que todo lo que es la historia del fútbol sala, un deporte que tal vez no es tan visto como el fútbol 11 original, sin embargo que trae muchas emociones, muchas reglas diferenciales, pero ya vamos a estar hablando de todo esto. Claro que sí, Keiner. También saludo a nuestro compañero Camilo Jácome. Camilo, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Acá estamos en este nuevo episodio de este magazine de deportes, hablando un poquito sobre los detalles y noticias sobre el microfútbol, fútbol sala o fútbol de salón, Sí, señor. y desglosando cositas de actualidad de un mundial que acabó de ocurrir acá en Bucaramanga. Un mundial que terminó con éxito. Sí, señor, en la Mucho ciudad éxito. bonita. José David Jaimes, ¿cómo me le va? Buenos días. Bueno, muy buenos días para todos los presentes, para la mesa de trabajo, para todos los oyentes, por supuesto, también. El día de hoy hablaremos de todo esto, de sucedido ya con el fútbol de salón, acá presente en Bucaramanga, con este mundial que acaba de terminar. Y estaremos haciendo unas pequeñas diferencias entre el fútbol de salón, el fútbol normal, como se conoce también. Sí, señor. Y bueno, abarcando un poco de la historia y de sus máximos referentes. Bien, muchachos, con la bienvenida y vamos a recorrer todo el mundo del deporte, empezando con el fútbol de salón. Y muchos se preguntarán, ¿qué es el fútbol de salón? Y muchos se preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre el fútbol 11, que vemos normalmente, que es el más famoso, con el fútbol de salón o futsala? Así que, estos dos deportes que son muy populares, comparten demasiadas similitudes, pero hay unas diferencias que son bastante claves. Vamos a desglosar, porque si empezamos con algunas de las diferencias, el número de jugadores es la principal diferencia entre el fútbol y el futsala o fútbol de salón. En el fútbol cada uno cuenta con 11 jugadores, incluyendo al guardameta o portero, mientras que en futsal cada equipo cuenta con 5 jugadores, incluyendo también al portero. ¿Qué cambios genera esto, no? La diferencia de jugadores resulta que es un juego un poco más rápido, el futsala, y dinámico. Físico. Físico sobre todo también, donde cada jugador tiene un mayor protagonismo. Claro, porque si uno de ellos se llega a resbalar, por ejemplo, eso genera un factor en contra para este equipo. ¿Qué pasa? Las dimensiones del campo también es otra diferencia fundamental. El campo de fútbol es abismalmente mucho más grande que el futsal. Este mide entre 90 y 120 metros de longitud y una anchura de entre 45 y 90 metros, hablando del fútbol 11. Mientras que en el campo de futsal tiene una longitud entre 25 y 42 metros y una anchura entre 16 y 25 metros. Obviamente, esto contribuye a que el juego del futsal sea un poco más dinámico, con transiciones más rápidas y un juego mucho más intenso, a pesar de que sean juegos similares. La superficie del campo, se preguntarán. Claro, el campo de fútbol suele estar cubierto por césped natural o artificial, como le conocemos, el sintético también puede ser, mientras que el futsal suele estar cubierto de parquet o material sintético. El famoso maderamen es madera, el que se usa para este fútbol de salón. ¿Esto también influye en el juego? Se preguntarán. Sí, claro, influye, y bastante. Porque el material sintético proporciona una superficie más lisa. Es uniforme más que el césped. El césped obviamente tiene su altura. Normalmente eso depende de los estadios del fútbol, en donde puede ser entre 12 centímetros a 17. Eso depende si quieren más rapidez del balón, si quieren regarlo un poco más, en caso del césped. Ahora, ¿qué es lo otro diferente? El balón. En el futsal es mucho más pesado. Se le llama el deporte de la pelota pesada, muchachos.
es mucho más pesado y pequeño que en el fútbol 11. Obviamente facilita eso el juego por el piso y un manejo de balón un poco más controlado. ¿Qué pasa? Estas superficies de juego hay que tener en cuenta el momento de las zapatillas, ¿sí? Porque en el fútbol de salón se utiliza un zapato plano, por obvias razones, porque la superficie es plana, mientras que en el fútbol 11 se utiliza taches o zapatillas en donde amortiguan lo que es el césped. La duración del partido. El fútbol 11 dura 90 minutos, divididos en 2 tiempos de 45 cada uno, mientras que un partido de futsal dura 40 minutos, pero obviamente divididos en 2 tiempos de 20. ¿Qué pasa? Que se tiene que parar el tiempo cada vez que sale el balón. Cada vez que está detenido el partido, se tiene que detener el tiempo también. Mientras que en el fútbol no, hay que dejarlo pasar. Entonces, esto contribuye a que el desarrollo del partido en el fútbol de salón no sea de perder tiempo. Claro, incluso se habla de que en el fútbol 11 tienen esa mentalidad o esa oportunidad de cambiar el tiempo de 90 minutos a mucho menos, pero deteniendo el cronómetro, como se hace incluso en el baloncesto, ¿sí? Este fútbol de salón tiene más reconocimiento a nivel mundial, ¿sí? En Asia, más que todo. Es un deporte a nivel en Asia un poquito más reconocido incluso. Entonces es algo que se genera a partir de los mundiales de fútbol de salón. Que ya estaremos hablando, compañeros, de lo que es las organizaciones que integran la FIFA, la AMF y FIFUSA, que estaremos hablando en instantes, ¿no, Camilo? Sí, Walter. Pues bien, habiendo conocido estas reglas y diferencias entre el fútbol normal, fútbol 11 y el fútbol de salón o microfútbol, pues yo creo que es importante empezar conociendo cuál es la historia del fútbol de salón. Sí, señor. José David, abramos esta sección para conocer un poco de cómo inició el fútbol de salón. Bueno, pues es un deporte que surge en Uruguay, por ahí en los años de 1930, donde precisamente, de hecho, Uruguay era un país que estaba dominando en el ámbito del fútbol. Quisieron trasladarlo y hacerlo en un espacio un poco más reducido, y por esto se crea el fútbol sala. El fútbol sala es un deporte que, como bien dijo Walter, es muy similar al fútbol, tiene sus diferencias. Podemos apreciar una similitud bastante grande, que el saque se realiza con la mano, Sí, señor. cosa que en el fútbol microfútbol también se realiza. Entonces, con respecto a la historia, bueno, por acá les tengo, tuvo su origen en el marco de la Copa del Mundo de Fútbol de 1930, celebrada en Uruguay, cuando una gran cantidad de jóvenes de Montevideo, deseosos de jugar al fútbol, carecían de escenarios aptos para poder jugarlo, por lo que entonces un profesor de educación física llamado Juan Carlos Seriani, de la Asociación Cristiana de Hombres Jóvenes, decidió adaptar las reglas y modelos de otros deportes como el balonmano, el waterpolo y el baloncesto. Yo creo que el baloncesto se tomó, puede ser lo del tema del tiempo de parar el cronómetro. Del balonmano también se apropiaron algunas reglas, ya estaremos mencionando. Y bueno, por cada equipo en la cancha y el tiempo total de juego son 40 minutos. 5 jugadores por cada equipo y en un total de 12 por el equipo en general. Esto permitiendo que incluso así haya modificado, así se haya sustituido un jugador, tenga la posibilidad de volver a ingresar. Esa es una de las principales diferencias con respecto al fútbol tradicional, el fútbol 11 que conocemos, puesto que el jugador que es sustituido no puede volver a ingresar. En cambio, en fútbol de salón sí lo puede hacer las veces que el entrenador así lo desee. Ya para el año de 1965 se creó la Confederación Sudamericana de Fútbol de Salón, primera confederación que se encargó de organizar todos los torneos para este deporte.
Esa reconocida organización en ese mismo año hizo, como ya mencioné, que se disputara el primer campeonato sudamericano de selecciones. Ya para 1971 se fundó la Federación Internacional de Fútbol de Salón, FIFUSA, en Sao Paulo. Esta organización realizó en 1982 el primer mundial de este deporte y posteriormente vinieron otros 6 mundiales más. La FIFUSA se mantuvo como organización independiente hasta su disolución en el año 2002. Hablemos específicamente de esa disolución, Walter. ¿Qué fue lo que ocurrió y cuál es esa problemática que existe entre la FIFUSA, la AMF y la FIFA? Claro, es que aquí hay que hablar de las 3 entidades que han organizado los mundiales de fútbol a lo largo de los años. La AMF, Asociación Mundial de Fútbol de Salón, la FIFA, quien se metió obviamente dentro de todo esto, pero la primera de todas es la Federación Internacional de Fútbol de Salón, la FIFUSA. ¿Qué pasa? Hay un pleito que cada vez que hay una competencia de la AMF, de la FIFA y de la FIFUSA, genera polémica, porque muchos se preguntarán, ¿cuál es la original? ¿Cuál de todas es la original? Ahora, como ustedes estaban hablando, la AMF, que es la Asociación Mundial de Fútbol de Salón, que fue en realidad una primera organización después de la Confederación Sudamericana de Fútbol de Salón, como usted lo hablaba, Camilo, y luego en el 71 se funda la Federación Internacional de Fútbol de Salón, antecesora directa de la AMF. Luego en 1982 la FIFUSA organizó de manera directa el primero de sus 3 campeonatos mundiales que se realizaría hasta su disolución en el año 1990. Es que el problema es que se va FIFUSA, pero vuelve después de un tiempo. Ese es para que me puedan entender, se va FIFUSA y vuelve después de un tiempo. La AMF intenta aprovechar ese espacio y luego la FIFA se mete. Esta entidad, lo que sigue después de esto es la Panamericana, Confederación Panamericana de Futsal, la Panafutsal. Es que aquí hay que entrar en el contexto de todo lo que ha acontecido en ese recorrido. Esta entidad, la Panafutsal, fue creada después de la desaparición de la FIFUSA, que organizó 4 mundiales más a nombre de la antigua federación hasta la fundación de la AMF en el año 2002. La FIFUSA y la FIFA mantuvieron un conflicto por el uso del nombre fútbol. Ahí es donde llega el conflicto, que se resolvió en la década de 1980 reservando el fútbol sala solo para actividades realizadas bajo la supervisión de la FIFA. A raíz de eso, la FIFUSA decidió en 1985 denominar el deporte como futsal. Claro, no fútbol sala, sino futsal, más abreviado. Nombre que luego se fue apropiando la misma FIFA. Entonces, el conflicto sigue no solamente por FIFUSA, sino también por la FIFA. Después de esto, en la 1990, las federaciones sudamericanas y el resto del continente con la Panafutsal, esta organización creada después de la desaparición de FIFUSA por problemas económicos firmaron en el año 2000 una carta de intención con la FIFA para integrarse a la misma. Sin embargo, el acuerdo no prosperó y los miembros de la Panafutsal crearon una nueva asociación en el deporte para la que se unieron las federaciones nacionales de otros continentes. De este modo, en diciembre del 2002 se fundó la Asociación Mundial de Futsal, la AMF. Ahí está, integrada por las federaciones exmiembros de la FIFUSA. Es decir, los exmiembros de la FIFUSA se separaron y crearon la AMF. Claro, esto genera mucho más conflicto. Desde su fundación se han organizado 5 mundiales de la AMF. Paraguay en el año 2003, Argentina en el año 2007, Colombia en el año 2011, Bielorrusia en el 2015 y Argentina en el 2019. Además de los mundiales femeninos de futsal en Rois 2018 España, en Barranca Bermeja Colombia en el 2013, en Cataluña España en 2017 y en Mosquera Cundinamarca en el año 2022. A su vez, se ha organizado la Copa del Mundo de Rusia y en el 2007 el Mundial Infantil de Futsal en Quito en el 2003, el Mundial Sub-20 en Concepción 2014 y el Mundial Sub-17 de Paraguay 2016. Varias competencias por gestión de la Federación Colombiana de Fútbol de Salón.
entidad que está escrita a la AMF. Ustedes dirán, esto es muy enredado, pero es que así es. Se logró incluir el futsal en los Juegos Mundiales de Cali como exhibición y de paso escribiendo la AMF ante la entidad organizadora de los Juegos como regidora oficial del futsal, la Asociación Internacional de Juegos Mundiales, que a su vez es la entidad que apoya al Comité Olímpico Internacional organizado por los Juegos Olímpicos. Este pleito entre los tres ha generado que se tiren entre ellos al momento de hacer los mundiales. ¿Qué pasó con la FIFUSA? Y voy a entrar con la FIFUSA. Se hizo el Mundial FIFUSA 2024 en la ciudad de Bucaramanga después del último torneo del año 2000 en La Paz, donde Colombia fue el campeón. Pero porque volvieron otra vez, la FIFUSA vuelve otra vez y realiza este torneo acá en Bucaramanga, que fue, la verdad, para mí, al principio fue muy complicado, todo hay que decirlo, ustedes saben, muchachos, pero al final se vio una buena culminación y el nivel de los equipos obviamente fue aumentando con el avance de cada fase. Pero ese es el tema, que la AMF no está de acuerdo con la FIFUSA ni con la FIFA y viceversa. Y la FIFA en estos momentos está haciendo el Mundial en Uzbekistán de futsala. Entonces, eso es lo complicado, que la FIFUSA dice ser la original y las otras dos también. Así que esto es algo muy complicado que se ha venido observando a lo largo de los años y que genera mucha más división, no solamente en los equipos, no solamente en los jugadores, sino también en las organizaciones, en cómo se organizan los torneos. Y por eso es que a veces no hay mucha publicidad que genere que los coliseos en todos los estadios se puedan llegar a llenar. Torneo del 2024 lo ganó Colombia en la final frente a Brasil, que fue plagada por 9.000 personas aproximadamente en el Coliseo Bicentenario Alejandro Galvis y que dejó felices y contentos a más de uno en la ciudad bonita. Ahora sí, muchachos, vamos con la siguiente sección. Espero que me hayan entendido, porque realmente es muy complicado. Incluso para mí fue bastante complicado entenderlo, pero es así. Lastimosamente, es así la división de las tres entidades. Digamos, Walter, que es un pleito, como tú mencionas, bastante enredado. Sí, señor. Un pleito bastante difícil de entender, ya que son tres entidades las cuales intervienen en estos problemas que podemos decir que se han llevado hasta el ámbito legal, donde se han visto intervenidos diferentes entidades que buscan solucionar este conflicto que se desarrolla entre estas tres organizaciones bastante importantes para el deporte del fútbol, ya sea fútbol 11 o fútbol de salón. Bien, Keiner, ¿qué continúa con este magazine? Bueno, vamos a ir, Camilo y al resto de panelistas, con lo que son los jugadores más importantes en la historia precisamente del campeón de Colombia en este Mundial de FIFUSA. Pues vamos a hablar de los mejores jugadores, de los dos mejores jugadores que ha tenido Colombia en el fútbol sala. Son dos, precisamente, Giovanni Hernández, el primero, y el segundo es John Pinilla. Vamos a empezar hablando por Hernández, que tiene una historia como muchos jugadores en Colombia, ya sea de fútbol profesional o de fútbol sala, donde empieza prácticamente desde abajo, ¿no? Con algunas limitaciones económicas, podríamos decir, buscando el apoyo de su familia para poder sobresalir en un deporte que no era en su momento tan conocido, ¿no? Precisamente como el fútbol sala, que es muy emocionante, pero que tal vez la gente lo tiene como un deporte menor simplemente por, pues obviamente, el gusto mayoritario por el fútbol 11. Giovanni Hernández nació en el barrio San Cristóbal de la ciudad de Bucaramanga, es precisamente de Santander, y desde muy pequeño se las ingenió para empezar su carrera como jugador de microfútbol. Es muy importante también en Colombia, que hemos visto bastante, por ejemplo, en colegios, en la calle, que se están desarrollando obras para cada vez hacer más canchas de microfútbol. Se ven muchísimas en Colombia hoy en día, tal vez antes no habían tantas, pero sí se ven hoy en día bastantes canchas donde los niños están jugando todo el tiempo y se pueden desarrollar desde pequeños con las reglas de ese juego para poder incluso llegar a ser profesional como una segunda vía de pronto al fútbol 11, ¿no?
en medio de limitaciones por parte de su familia, ya que esta le pedía que cumpliera con sus estudios, y es un caso muy similar prácticamente a todos los jugadores de fútbol y de fútbol sala que quieren enfocarse de lleno a su parte deportiva y dejan un poco de lado los estudios, ¿no? Sin embargo, pues la familia de Giovanni Hernández se lo pedía, ¿no? Con el tiempo, su talento, al que le imprimió una gran disciplina, lo impulsaron a las selecciones Santander y a la selección Colombia. También Giovanni Hernández jugó en Venezuela y a punta de goles y gambetas se convirtió para muchos en el mejor jugador de microfútbol en la historia del país. Y esto es bastante, ¿no? Porque hay muchos jugadores y hay muy buenos jugadores en la historia de Colombia, incluso, como digo, en las calles, jugadores muy buenos. Sin embargo, se le da este título en ese momento a Giovanni Hernández. También pasó por la selección Colombia, que contaba con varios ídolos como John Pinilla, del que hablaremos más adelante, John Celis y Engelbert Vergel, quienes se alzaron, con el séptimo título del torneo mundial de fútbol de salón, tras derrotar 3-1 por penales a Bolivia. Colombia le ganó 3-1 a Bolivia por penales en La Paz, precisamente donde se realizó este torneo. Cuando se retira, Giovanni Hernández asumió la dirección técnica y como asistente de Jaime Cuervo en la selección Colombia, precisamente también, donde logró títulos mundiales con Colombia en 2011 y en Bielorrusia en 2015, en donde brindó toda su experiencia para ayudar a los elencos cafeteros a subir a lo más alto del podio, precisamente terminando ahí con su historia o su carrera en el fútbol sala o el microfútbol. Ahora hablemos de John Pinilla. Por otro lado, tenemos a John Jairo Pinilla Cubillo, Qué jugador. de nombre completo, claro, y mucha gente lo recuerda, ¿no? En Colombia lo han visto bastante y dicen que es el mejor jugador de la historia de Colombia, ahí codeándose obviamente con jugadores como Giovanni Hernández, que acabamos de mencionar. Nacido en Bogotá en abril de 1980, considerado por la AMF como el mejor jugador del mundo en el fútbol de salón. Este referente del microfútbol capitalino debutó como profesional en 1999 para el club conocido como La Saeta FSC. Desde allí ha tenido un amplio recorrido por clubes colombianos como el Bucaramanga FSC, Independiente Santander y Caciques del Quindío, hasta en un club de Italia como lo es el equipo de Arcignano. Precisamente también nos dice, en cuanto a la selección nacional, se estrenó en el año 2000, un año después de su debut, y precisamente John Pinilla, a ver, se me pierde por acá, y precisamente perteneció a la selección Colombia, que junto a Giovanni Hernández, como lo mencionamos antes, disputó el Mundial de Selecciones de Fútbol de Salón en Bolivia, que recordemos, acabo de mencionar, ganaron 3-1 en penales, donde se consagran campeones. En el año 2011 se consagró por segunda vez como campeón mundial con la selección Colombia y recibe las distinciones de mejor jugador del torneo y goleador del mismo. En el 2013, 2014 y 2015 se consagra como campeón de los Juegos Mundiales el Sudamericano de Fútbol de Salón y el Mundial de Bielorrusia consecutivamente, ¿no? Logrando títulos y siendo goleador de estos torneos, pues obviamente se va llevando esos reconocimientos como a mejor jugador de fútbol sala. En 2019, 20 años después de su inicio como profesional en este deporte, anunció su retiro de la selección Colombia tras caer derrotado en cuartos de final por el Mundial disputado en Argentina, poniendo fin a una exitosa carrera representando los colores precisamente de Colombia. Camilo. Pues bien, Keiner, podemos ver dos jugadores que tuvieron un increíble recorrido y que han sido bastante importantes para nuestro país, que nos han representado bastante bien. Y ahí encontramos al santanderiano Giovanni Hernández, que por cierto, hace poco en el Mundial, que ya hemos mencionado mucho y que ya vamos a dar paso, le dieron un homenaje en la final de Colombia contra Brasil, y qué bonito que se pueda reconocer a unos jugadores tan importantes para nosotros. Vamos con... bueno, ok. Vámonos. Vamos con el resumen de todo lo que pasó, lo que fue noticia en todo el mes, porque el Mundial FIFUSA 2024, el Mundial de Fútbol de Salón, se celebró en Bucaramanga y el gran ganador fue el local, fue Colombia.
y vamos a ir repasando entre todos, muchachos, cómo aconteció este Mundial de Fútbol de Salón con buenos niveles, con jugadores destacados y demás. Así que prepárense porque aquí va todo lo que aconteció en el Mundial FIFUSA 2024. Bueno, Walter, empecemos desglosando grupo por grupo, ¿les parece? Listo. Ok. Listo, bueno. muchachos. José, hablemos del grupo A. ¿Qué pasó en el grupo A en donde estaba el local Colombia? Bueno, grupo A, estaba el local, la selección colombiana. También estaban Estados Unidos, Francia y Haití. Haití representando a Centroamérica, Francia a Europa y Estados Unidos también a lo que es Norteamérica. Era una fase de grupos que se preveía bastante pareja. Recordemos los formatos, clasificaron 17 selecciones, jugaron y avanzaron a los octavos de final 16 selecciones. Por ende, esta fase de grupos, en este grupo iba a ser un poco más el tema de la diferencia de gol, más que el tema de los puntos, puesto que solo se quedaba un equipo por fuera. Yo creo que era un poco más como de tránsito, como de irse acoplando un poco más al mundial como tal, y por eso se desarrolló la fase de grupos, para ver de qué eran capaces estos equipos y probar nivel, por así decirlo. Fase de grupo en la que arrancamos en orden ascendente. El número 4 fue la selección de Haití, que pasó algo bastante peculiar con esa selección, puesto que fue con los jugadores exactos a disputar este Mundial FIFUSA. Desafortunadamente tal vez no se cuenta con un presupuesto destinado o con jugadores ya preseleccionados para este evento, o a veces por tema de visado también nos dimos cuenta que muchos jugadores no pudieron llegar, caso tal de Pakistán, caso tal también con los equipos de África que se tenían previsto que jugaran, tanto República del Congo, si no estoy mal, hay otro, Kenia también. Kenia, que no pudo venir. No pudo venir por el tema de que en África se está desarrollando algo llamado la viruela del mono. Sí, señor. Entonces les pusieron problema por el tema del visado y descompletaron un poco lo que iba a ser en principio ese tema de la fase de grupos. Tercero, Francia. Cuarto, Haití, 0 puntos, menos 26 de diferencia de gol en 3 partidos disputados. Tercero fue la selección de Francia, 3 partidos disputados, una diferencia de gol de más 4 unidades y 2 puntos, es decir, ganó solo un partido, que fue frente a la selección de Haití. Haití no logró ganar ningún partido. Otra cosa que cabe destacar, Sí, además hay algo puntualmente, quiero hacer un paréntesis en estos momentos, y es que cada victoria en el fútbol de salón son 2 puntos, ¿sí? No 3. Y el empate es 1 punto. Por eso es que Francia ganó un partido y tiene 2 unidades. Correcto. Entonces, una vez aclarado esto, vamos con el segundo. Estados Unidos fue la segunda de este grupo con 4 puntos. Es decir, le ganó a la selección de Francia y le ganó a la selección de Haití. Únicamente perdió frente a la selección colombiana. Y por último, la selección colombiana quedó primera del grupo A, goleando en el primer partido a la selección de Estados Unidos, en el segundo se enfrentó a Francia y en el tercero goleó a Haití 15-1 y dando un golpe de autoridad, siendo las selecciones primero de las menos goleadas del campeonato y de las que más anotan, con un saldo a favor de más 24 goles a favor y 6 puntos. Luego vamos con el grupo B, en donde Venezuela, España, Chile y Costa Rica estarán en este ítem. Venezuela quedó primera con 5 unidades, más 2 en la diferencia de gol. España con los mismos puntos, 5 puntos, diferencia de gol de más 9. Obviamente en el duelo directo empataron y por diferencia de gol fue que Venezuela quedó en la primera casilla. Tercero, la selección de Chile con 2 puntos, 1 victoria y 2 derrotas, con diferencia de gol de menos 5. Y Costa Rica que quedó en el último lugar del grupo B con 0 puntos, diferencia de gol de menos 16. Y yendo precisamente con lo que es el grupo C, el penúltimo grupo de este mundial, también con 4 equipos, queda como primera ganadora del grupo la selección argentina, que fue fuerte durante el torneo, hizo 6 puntos, ganó todos sus partidos. Segundo queda Panamá,
que incluso queda con una mayor diferencia de gol que Argentina. Argentina con un más 10 y Panamá con un más 14. Esto puede ser sorprendente. Sin embargo, Argentina, que fue un poco más defensiva en el torneo, hizo 4 puntos la selección panameña con un buen desempeño. El delantero, el número 9 era Rivas. Edgar Rivas. Muy buen jugador, la verdad. República Checa queda tercero con 2 puntos, menos 2 de diferencia de gol. Y Guatemala queda como cuarto último del grupo con menos 22 en la diferencia de gol y 0 puntos clasificando, pues debido obviamente a la falta de equipos en el Mundial. Por último, encontramos al grupo D, el grupo donde se encuentra la selección una selección junto a Colombia de las destacadas en este Mundial. Bien, en este grupo D encontramos a Pakistán, Australia, Ecuador, México y Brasil. Lastimosamente, la última selección que encontramos es la selección de Pakistán. Una selección que, como mencionamos, al igual que las selecciones africanas, tuvo complicaciones para llegar en condiciones a la disputa de este torneo. Con lo que pudo, la selección de Pakistán enfrentó sus partidos y terminó última. Duró 3 días viajando Pakistán. Duró 3 días. Y jugó 3 partidos en un día. 3 partidos en un día. Uno lo jugó sobre casi las 12 de la noche de un día lunes. Contra Ecuador. Contra Ecuador. 15-0. Luego el 15-0 perdió. El día martes a las 12:30 jugó frente a Brasil, donde también fue goleada 22-0. Y luego de ese mismo día a las 9:30, por tema de calendario y de poder jugar todos los partidos, jugó frente a la selección de México, que donde fue vencida 11-0. Bueno, muchachos, después de este análisis que le acabamos de hacer a la selección de Pakistán, en resumen, su diferencia de gol terminó de menos 57 goles. Una amplia diferencia, yo creería algo nunca visto en... Todos celebramos en la última fecha el gol que le hizo a Pakistán a la selección de Australia. Sí, es de mencionar, ya que pues estamos hablando de que estuvimos presentes en este mundial, Señor. que estuvimos en la organización de prensa, estuvimos haciendo notas con los jugadores, boletines de prensa y manteniendo actualizada a la hinchada, a los seguidores de este gran deporte que es el microfútbol o fútbol de salón, y digamos que fue una muy buena experiencia. Bien, en el cuarto lugar encontramos a la selección de Australia, una selección de Australia con 2 puntos. Bueno, se me pasó a decir que claramente Pakistán hizo 0 puntos. Esta selección de Australia con 2 puntos. Después encontramos a la selección de Ecuador con una diferencia de gol de más 14 y con 4 puntos. En segundo lugar encontramos a México con 6 puntos y una diferencia de gol de más 7. Y en primer lugar, como ya mencionaba, una selección muy destacada que tanto en el fútbol sala, fútbol de salón, microfútbol, como lo conozcamos, así como en el fútbol 11, siempre destaca la selección brasileña. Una selección brasileña con un puntaje perfecto, con una diferencia de más 34 goles y que hizo un camino bastante complicado, pero que supo llevarlo adelante con jugadores destacados como su número 10, Wallace, que durante todo el torneo podemos decir que fue uno de los mejores jugadores que encontramos. Bien, muchachos, vamos a desglosar ahora los octavos de final de este mundial. Sí, los octavos de final, Camilo, que la verdad aquí empezaba la parte final del torneo. Solo una selección iba a quedar eliminada, que era Pakistán, por la diferencia de gol, lastimosamente de menos 58. En los octavos de final sería de la siguiente manera: Colombia le ganaría a Australia 7-0, México enfrentaría a Francia y lo derrotaría 4-1, Venezuela golearía 10-1 a Guatemala, Panamá le ganaba 8-2 a Chile, Argentina goleaba 13-1 a Costa Rica, España le ganaba 5-1 a la República Checa y Brasil le goleaba a Haití 9-0. A ver, este partido de Brasil solo tuvo un tiempo porque Haití decidió no jugar la segunda parte, si no, esto iba a ser más abultado. ¿Por qué no se decidió jugar, Walter? ¿Qué fue lo que incidió en eso?
La verdad es que como los jugadores de Haití tenían 5, uno se lesionó en el partido pasado a este, que fue frente a las selecciones de Estados Unidos, y tuvieron que jugar con 4, terminar jugando con 4 frente a Estados Unidos en la última jornada de la fase de grupos. Ese mismo jugador lesionado se pudo recuperar, pero se lesionó otro aparte de ese, que estaba prácticamente jugando entre algodones, no podía casi ni caminar, le tocaba literalmente hacerse al lado del arquero para poder defender el arco y que no recibieran tantos goles. Aún así Brasil le hizo 9 en el primer tiempo, seguramente la goleada hubiera sido mucho peor si se jugara la segunda parte. Entonces el conjunto de Haití decidió hablar con Brasil y Brasil no tuvo ningún problema en terminar el partido en la primera parte. Y el último partido entre Ecuador y Estados Unidos quedó 4-3, que por poco y Estados Unidos al final logra empatar el compromiso. Keiner, yo creo que hay también, aparte de Brasil, dos selecciones que en los octavos de final empezamos a ver que en cuanto a su juego, en cuanto a su forma de atacar y defender, tenían posibilidades de llegar más lejos. Dos selecciones sudamericanas. ¿Cuáles son esas dos selecciones? No, bueno, y precisamente en esos octavos de final se quedaron muchas selecciones que podían brindar un poco más, ¿no? La fase de grupos, tal vez algunos hicieron 0 unidades. Por ejemplo, la selección de Ecuador, que termina quedándose en los cuartos de final precisamente frente a la selección de Brasil, aunque podríamos decir que Brasil perdió bastante en ese partido, que es precisamente donde se lesiona Wallace, donde termina saliendo del campeonato, no puede jugar ni la semifinal ni la final y termina obviamente perdiendo después por falta de creatividad en sus goles. Argentina le gana a la selección española 3-1, partido cerrado, pero termina dándose a favor del sudamericano. Venezuela le imprime una goleada 5-3 a Panamá, una Panamá también muy interesante, que era una de las sorpresas y podía llegar a colarse incluso en la semifinal. Y Colombia, que aplastó 8-0 a la selección mexicana en esos cuartos de final. José. Así es, muchas selecciones se quedaron por el camino. De hecho, un caso puntual de selecciones que tal vez pudieron dar más es la selección australiana, Sí, señor. que fue una de las sensaciones también del torneo. Pierde el partido frente a México en fase de grupos. Esto hace que le toque contra Colombia, que terminaría siendo la campeona, pero en caso tal de que hubiera ganado ese compromiso, le hubiera tocado contra Francia. Estoy seguro que le hubiera dado mucho más partido y de pronto hubiera avanzado a uno de sus hipotéticos cuartos de final, donde de igual manera le hubiera tocado con la selección colombiana. Entonces el camino estaba de Australia, era sí o sí encontrarse con la selección colombiana. Luego ya en las semifinales clasificaron 4 selecciones, las 4 sudamericanas, las 4 cabezas de grupo, tanto el grupo A, que fue Colombia, y luego Venezuela, Argentina y Brasil del grupo D, y bueno, las 4 que se tenían previstas como las más fuertes, llegaron a las semifinales precisamente y demostraron su calidad. Colombia termina ganándole 3-0 a la selección de Venezuela con bastante comodidad, por así decirlo, aunque Venezuela le plantó cara. Venezuela, que es un nuevo proceso, un proceso que se había detenido durante algún tiempo, decía el entrenador de Venezuela, y bueno, con esta participación se reanuda nuevamente esa puerta del fútbol de salón para Venezuela. Luego la otra semifinal, Argentina frente a la selección de Brasil. Brasil sin su mejor jugador terminaría ganándole 3-2 a la selección argentina. Y así pasaría a la final la selección colombiana y la selección brasileña. Bien, en el tercer puesto se quedó, como acabamos de ver, Venezuela y Argentina. Un resultado que no me sorprende con una selección venezolana que para mí también fue bastante destacada junto a Brasil, Panamá y Colombia, y que, pues como menciono, terminó venciendo 2-0 a la selección argentina. Y bien, Walter, ¿cómo se desarrolló la final? Claro, la final fue bastante emocionante. Colombia frente a Brasil. Empieza ganando Colombia en los primeros minutos. Luego, en el medio tiempo, trata de Brasil recomponer el esquema, pero Colombia anota el segundo tanto. Y al final, por un penalti, Brasil terminaría marcando el descuento para un 2-1 final del gran campeón que es la selección colombiana. Así que, muchachos, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias por habernos sintonizado aquí en nuestro podcast en tiempo extra. Esto es para todos ustedes desde
desde la UDI Radio, emisora virtual, que los saludamos. Muchas gracias a todos. Que la pasen bien y regálenle una sonrisa a la vida. Chao.